Buen día. Buenos días, queridos, queridas. Estamos esperando unos minutitos para iniciar. Les agradecemos a todos los participantes. Así que estamos muy expectantes aquí que partamos esta presentación. Esperamos unos minutitos. Elementos de aclaración para esta capacitación. Tienen la sección, ¿cierto?, de preguntas y consultas ahí, ese icono con los dos chats. Ahí ustedes pueden efectuar sus consultas. Vamos a seleccionar algunas consultas que consideremos relevantes y las demás, ¿cierto?, vamos a ir respondiéndose como ha sido la lógica en las otras capacitaciones anteriores, que a todos le vamos a responder, ¿cierto?, sus consultas durante el resto del día, si es que son bastantes o si son puntuales, ¿cierto? En un ratito se las vamos a responder a todas. Vamos a partir esta capacitación. Creo que estamos en tiempo, y hay casi más de 300 asistentes, así que les agradecemos a todas y a todos su participación. Me presento, mi nombre es Luis Tapia, soy el administrador del registro de emisión y transferencia de contaminantes, y hoy día, ¿cierto?, vamos a iniciar la capacitación del sistema de declaración jurada anual, ¿cierto?, del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es uno de los elementos fundamentales, ¿cierto?, del proceso que se efectúa dentro de ventanilla única. Es importante recordarles los antecedentes normativos asociados al cumplimiento, ¿cierto?, de esta declaración jurada anual. Deben tener, ¿cierto?, en consulta, ¿cierto?, como elemento de consulta el Decreto Supremo número 1, que aprueba el reglamento del registro y emisiones y transferencia de contaminantes, ¿cierto?, el cual en una sección del artículo 16 del mismo establece, ¿cierto?, la obligación que una vez que se envía, ¿cierto?, la información a través del sistema de ventanilla única, esta información, ¿cierto?, de emisiones, residuos, transferencia de contaminantes y productos prioritarios, ¿cierto?, el encargado designado, que en este caso es el encargado de establecimiento, debe, ¿cierto?, suscribir electrónicamente una declaración jurada dando fe de la veracidad de la información ingresada, como asimismo que no existen omisiones al respecto. Del mismo modo, ¿cierto?, la resolución 144 del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto?, que es la norma básica para la implementación, ¿cierto?, del reglamento RED-C, establece en su artículo 11 que es el encargado, ¿cierto?, en este caso el encargado de establecimiento, el que deberá realizar a través del sistema BU-RED-C durante el mes de octubre de cada año la declaración jurada anual, en virtud, ¿cierto?, de la que debe dar fe de la veracidad de esta información ingresada y que no existen omisiones respecto a las emisiones, residuos, productos prioritarios y o transferencia de contaminantes del establecimiento. Entonces, un punto relevante, ¿cierto?, es que es el encargado de establecimiento el que debe realizar esta declaración jurada anual. Por lo tanto, aquí hay una primera aclaración, que no son los delegados de los sistemas sectoriales o delegados del sistema específico los que deben realizar esta declaración jurada, es una responsabilidad exclusiva del encargado de establecimiento y por lo tanto está en su sesión, ¿cierto?, poder efectuar esta declaración. En esta declaración igual hay que aclarar que, como indica el artículo 11, deben algunos establecimientos específicos que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, los que están obligados a completar los formularios correspondientes a la producción e inversión, costos de monitoreo y control cuando corresponda. Esto, ¿cierto?, dependiendo de la actividad económica de estos establecimientos, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que hay un grupo de establecimientos asociados a ciertas CIU, ¿cierto?, a ciertos códigos internacionales industriales uniformes que están eximidos de esta obligación. Y aquellos establecimientos igual que mantengan solo sistemas voluntarios y no tengan la obligación de reportar a través de otros sistemas sectoriales, también están eximidos de esta declaración jurada anual. Quería pasar a explicar un poco lo que es el registro de emisiones. Siempre tenemos aclarar un poco qué es lo que es un registro de emisiones, para que se entienda un poco. Esto es un inventario, ¿cierto?, una base de datos con información ambiental de ámbito nacional o regional de las distintas sustancias químicas potencialmente peligrosas o contaminantes, ¿cierto?, que son emitidos a la atmósfera, al agua, al suelo o que son transferidas fuera de un establecimiento para su tratamiento o eliminación. Entonces aquí vemos un pequeño esquema, ¿cierto?, de un establecimiento X,
que, entre comillas, ¿cierto?, está geolocalizado y que tiene todas estas distintas, ¿cierto?, emisiones a los distintos medios. Eso es lo que trata de capturar un registro de emisiones. Ahora aclarar un poco qué es lo que es el sistema de ventanilla única del Red C, ¿cierto? Que es lo que ustedes conocen, ¿cierto? Al momento de acceder al portal de ventanilla única, ¿cierto? Que es un sistema electrónico que contempla un formulario único disponible en el portal del Red C, a través del cual se accede a los distintos sistemas de declaración de los órganos fiscalizadores, que permite, ¿cierto?, dar cumplimiento a la obligación de reportes de los distintos establecimientos, ¿cierto?, emisores o generadores. O sea, ustedes acceden a través de este portal, ¿cierto?, que normaliza cierto grupo de información y les permite, ¿cierto?, acceder a cada uno de los sistemas sectoriales. En un esquema, ¿cierto?, para aclarar un poco esa lógica, es el encargado de establecimiento, ¿cierto?, el que solicita, ¿cierto?, y que ingresa con clave única, ¿cierto?, al sistema ventanilla única del Red C, y este responsable, ¿cierto?, de toda la información ambiental, sanitaria, ¿cierto?, de su establecimiento es el que solicita después los accesos, ¿cierto?, una vez que está creado en el sistema ventanilla única. Dicho establecimiento solicita los accesos, ¿cierto?, a los distintos sistemas sectoriales de los organismos fiscalizadores, ¿cierto?, como el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿cierto?, y distintos sistemas que también son administrados por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, después toda esta información, ¿cierto?, que es declarada en los distintos sistemas, ¿cierto?, regresa al registro de emisiones, ¿cierto?, para poder disponibilizarla a usted en, ¿cierto?, la declaración jurada anual y después darle los distintos usos que vamos a ir explicando posteriormente. Entonces, esta es la lógica de funcionamiento en sí del sistema de ventanilla única. De una forma un poco más práctica operativa, ¿cierto?, está el establecimiento. Un representante legal, ¿cierto?, designa a este responsable ante la autoridad, que es el encargado de establecimiento, el cual, ¿cierto?, ingresa los datos de su establecimiento, su código, ¿cierto?, internacional industrial uniforme, el código SIU, está el RUT, ¿cierto?, la razón social, los nombres de la empresa, quién es el representante legal, ¿cierto?, el encargado en este caso, y su dirección. O sea, nosotros normalizamos todos estos datos, ¿cierto?, del establecimiento que nos permiten después, ¿cierto?, ubicar y saber quién está, ¿cierto?, declarando los distintos aspectos, ¿cierto?, que están normalizados por los distintos sistemas sectoriales, ¿cierto? Entonces el encargado de establecimiento puede ingresar, ¿cierto?, y solicitar acceder a algún sistema sectorial para cumplir su obligación normativa, puede administrar los delegados de estos sistemas, o sea, puede agregar personas que puedan declarar en cada uno de estos sistemas sectoriales y son los que son designados como delegados de los sistemas sectoriales. Entonces, la obligación del establecimiento en sí es del encargado del establecimiento, valga la redundancia, y por tanto, ¿cierto?, es la declaración jurada la que recae bajo su responsabilidad. Aquí es interesante ver abajo que hay links de videos explicativos, ¿cierto?, y manuales, y está el manual del sistema ventanilla única que igual se sugiere revisar. ¿Qué ocurre con esta información? Principalmente los datos, ¿cierto?, que son recolectados, ¿cierto?, que ustedes declaran en los distintos sistemas sectoriales, ¿cierto? Nosotros después consolidamos toda esta información y nos permite, ¿cierto?, desarrollar distintas estadísticas e indicadores que son parte de los informes consolidados de emisiones del registro de emisiones, como también son parte de los informes más macro, ¿cierto?, y los reporta la OCDE, como el informe del estado del medio ambiente, el reporte del estado del medio ambiente y distintos cuestionarios, ¿cierto?, que son solicitados por ser parte de esta organización internacional. Es importante, ¿cierto?, recordarles que la declaración jurada anual del Red C es parte de un proceso que ocurre, ¿cierto?, en toda esta en todo este universo, por así decirlo, del sistema de ventanilla única, ¿cierto? Desde que está el registro del establecimiento, ¿cierto? Y la gestión de los usuarios, ¿cierto? Por los distintos sujetos regulados. Hay toda la reportería sectorial, ¿cierto? Cuando tengo que declarar mis residuos peligrosos, si es que genero, mis residuos no peligrosos, ¿cierto? Si cumplo la normativa, ¿cierto? O mis emisiones al aire, etcétera, etcétera, mis productos prioritarios. Y posterior, ¿cierto? De las fechas de declaración, año vencido, ocurre la declaración jurada anual. Entonces hay que comprender, ¿cierto?, que durante el año, por ejemplo, entre enero y abril, tengo que declarar mis emisiones al aire en el sistema del registro único de emisión atmosférica, y esto es año vencido, entonces esas emisiones son las que después van a alimentar la declaración jurada anual. Lo mismo si tengo que hacer mi declaración de residuos no peligrosos en SINADER,
del periodo del año anterior, ¿cierto? En este caso, el periodo 2020 que aplica para esta declaración jurada anual, debo, ¿cierto?, hacer mi declaración en los periodos establecidos y esa me va a aparecer, ¿cierto?, en mi declaración jurada anual y así sucesivamente los distintos sistemas sectoriales, por ejemplo, el de productos prioritarios, que si yo estoy obligado, ¿cierto?, por la ley 20.920, el artículo segundo transitorio, ¿cierto?, tengo que declarar, por ejemplo, envases y embalajes de mi productos, ¿cierto?, que comercializo en Chile, que enajeno en Chile, eh, tengo, ¿cierto?, que cumplir esa obligación. Posteriormente, ¿cierto?, esa información año vencido va a estar activa en la declaración jurada anual, que nos va a permitir, ¿cierto?, que ustedes revisen la información ante las distintas publicaciones que efectuamos, den fe de la veracidad de la misma y cumplan, obviamente, lo que establece el artículo 16 del decreto 1. Y nuevamente se refuerza que solamente el encargado de establecimientos es el responsable, ¿cierto?, de esta gestión específica dentro del sistema de ventanilla única del RED-C. Ahora vamos a pasar en sí a la declaración jurada anual, al proceso declarativo para que a ustedes les quede claro un poco lo que estamos haciendo. Recordarles que esta capacitación está siendo grabada, así que también la va a ser dispuesta posteriormente en las distintas secciones, quizás en avisos, para que ustedes puedan poder acceder a ella de forma las veces que deseen para aclarar un poco sus dudas o consultas. Así que tengan certeza de aquello. También recordarles que pueden hacer preguntas, ¿cierto?, por la sección de preguntas y nosotros vamos a ir publicando las preguntas que nos parecen más adecuadas, ¿cierto?, para responder acá y las otras que son más específicas las vamos a responder, ¿cierto?, uno a uno durante el día. Es importante recordar que la declaración jurada anual tiene 3 grandes objetivos. El primero, ¿cierto?, es mostrarles la información del establecimiento antes de su publicación. Entonces ustedes, ¿cierto?, van al momento de acceder al sistema de la declaración jurada anual como encargados de establecimiento, van a poder ver, ¿cierto?, lo que declararon en los distintos sistemas sectoriales y verificar que esa información, ¿cierto?, sea la adecuada. Hay una sección nueva de esta declaración jurada anual que trata de hablar de la omisión de información y eso tiene que ver específicamente con un párrafo del artículo 11 de la resolución 1144, ¿cierto?, que vamos a revisar más adelante, pero ahí ustedes pueden indicar, ¿cierto?, en un set de listado de distintos sistemas sectoriales que no necesariamente son los que ustedes deben que reportar, pero sí dar certeza, ¿cierto?, que esa información no está omitida o que no corresponde específicamente. Y finalmente, ¿cierto?, en caso que ustedes detecten alguna anomalía en la información, nos pueden informar de aquello, ¿cierto?, en sí o de un funcionamiento por parte de la declaración jurada anual a través del formulario de contacto, ¿cierto?, que está en su sesión de ventanilla única, seleccionando en sistema o sección, ¿cierto?, la declaración jurada anual. Entonces tiene estos 3 grandes objetivos este sistema. Es importante indicarles, ¿cierto?, que el sistema de desempeño ambiental empresarial, ¿cierto?, el DAE, está relacionado con la DJA en el sentido de que hay cierto grupo de establecimientos, ¿cierto?, que dependiendo de sus actividades están eximidos o no de efectuar esta declaración específica que da relación principalmente a los formularios de producción, de inversión, costos de operación y mantención, y inversión y operación y mantención de los sistemas de monitoreo de las emisiones, residuos y transferencia contaminante. Entonces aquí aclarar, ¿cierto?, que hay actividades que están eximidas de ese sistema de desempeño ambiental empresarial y obviamente otras que no aparecen en este listado están obviamente obligadas a efectuar esa declaración. Entonces se sugiere, ¿cierto?, tener en certeza aquella revisión. En el último correo que les enviamos, el correo masivo, también se le adjuntan unos hipervínculos que les permitan ver, ¿cierto?, unas gráficas que les dan información de esto y un instructivo específico de esta declaración jurada anual que les permite, ¿cierto?, hacer un seguimiento más en detalle del proceso. Recordarles, ¿cierto?, que los establecimientos que están dentro de ventanilla única están obligados a hacer esta declaración jurada anual si es que han efectuado, obviamente, y les corresponde normativamente, haber efectuado alguna declaración con respecto a los datos 2020, ¿ok? Así que todo nuevo establecimiento creado, por así decirlo, en estos últimos meses del año, que no tengan ninguna obligación de reportar a ningún sistema sectorial año vencido, están eximidos de esta obligación, ¿ok?
Ahora, si les aparece la declaración jurada anual, ahí se les pide que simplemente nos indiquen por el formulario de contacto, ¿cierto?, que se encuentren en esta condición. Pero estos establecimientos no son más de 1000 y fracción, ¿ok? Versus los más de 20.000 que están obligados a hacerlo. Así que para que lo tengan en consideración los nuevos usuarios, ¿cierto?, que no tienen obligaciones de cumplimiento sectorial año vencido, ¿ok? El acceso, ¿cierto?, al sistema de ventanilla única, ¿cierto? Ustedes lo hacen, ¿cierto?, a través del portal de ventanilla única, en el botoncito de clave única, y después, ¿cierto?, le permite la validación con la clave única al sistema sectorial, o al sistema ventanilla única en este caso, discúlpenme esa aclaración. Bueno, al encargado de establecimiento le aparece el botón declaración jurada anual, ¿cierto?, los sistemas sectoriales. Este es el acceso más rápido que se tiene del mismo, ¿cierto? Y al momento de seleccionar, ¿cierto?, el sistema sectorial de declaración jurada anual, repito nuevamente, el encargado de establecimiento, le aparece, ¿cierto?, el establecimiento específico, los encargados de establecimiento que posean mayor cantidad de establecimientos, obviamente le aparecen todos los establecimientos asociados, y ahí ellos van a declarar, ¿cierto?, en su sección respectiva, ¿cierto?, como declarantes de los distintos sistemas, de los distintos establecimientos que estén responsables, ¿cierto?, de efectuar esta acción. Una vez que ingresan al sistema de declaración jurada anual, ¿cierto?, se les da la bienvenida y le aparecen 3 grandes secciones, ¿cierto? Iniciar declaración, historial de declaraciones y asistencia. Entonces, ahí ustedes obviamente al momento de iniciar declaración, le aparece la declaración, el periodo de interés o el periodo que tienen activo. Entonces ustedes van a poder ver qué periodo tienen activo. En este proceso actual, ¿cierto?, que partió el viernes, hay establecimientos que también, a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente, se les ha activado periodos anteriores para que regularicen. Se les activó alguno del periodo 2019 y se le activó a algún grupo muy pequeño el periodo 2018, a petición de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, los establecimientos que les aparezca más de un periodo, obviamente tienen que regularizar, ¿cierto?, esa información a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente. La estructura de la declaración jurada anual, ¿cierto?, tiene 4 grandes partes. Voy a partir uno a uno. Recordarles igual que estas declaraciones juradas anuales se efectúan por establecimiento, ¿ok? No es una declaración jurada anual que incluya un grupo de establecimientos, son por cada establecimiento, porque ese es el sentido del RETC y del registro de emisiones, ¿cierto? Como lo expliqué en un inicio, a un establecimiento asociarle todas, ¿cierto?, las condiciones ambientales, ¿cierto?, de emisiones, residuos y transferencia de contaminantes. Entonces, recordarles nuevamente que estas declaraciones son por establecimiento. Entonces, la primera parte de la declaración jurada anual, ¿cierto?, para el periodo 2020, que es el periodo de interés de este año, ¿cierto?, año vencido, les van a aparecer, por ejemplo, un set de los sistemas sectoriales a los cuales se encuentra regulado, ¿cierto?, y que efectuó declaraciones durante el año 2020, o que efectuó declaraciones del periodo, ¿cierto?, año vencido, como el caso del registro único de emisión atmosférica, que tenía que haber declarado, ¿cierto?, durante los primeros meses de este año, y le aparece, ¿cierto?, la información correspondiente al año 2020, ¿cierto?, de acuerdo a esa obligación. Lo mismo, ¿cierto?, en el caso de SINADER, declaración anual, ¿cierto?, de los residuos de salida o entrada, dependiendo del rol que tenga dentro del sistema SINADER. ¿Ok? Ahí vamos a hacer algunas aclaraciones con el sistema SINADER posteriormente. Entonces, la primera parte, ¿cierto?, es principalmente la revisión de la información asociada a los distintos reportes de declaraciones que yo efectué en cada sistema sectorial año 2020, ¿ok? Periodos anuales 2020 o periodos puntuales 2020. Siempre les va a aparecer esa información, ¿cierto?, de los sistemas sectoriales activos que yo he reportado en el año de interés, y yo tengo que revisar, obviamente, que este consolidado anual corresponda a las emisiones. Recordarle aquí a los colegas, ¿cierto?, usuarios también del sistema de registro único de emisiones, que aquí se les hacen las estimaciones, ¿cierto?, asociadas a los distintos contaminantes regulados, y pueden ver en el origen de la información, ¿cierto?, la sección origen en el caso de rueda, de dónde proviene ese dato. Por ejemplo, aquí vemos como ejemplo que ahí los primeros 2 fuentes están asociadas al cumplimiento del Decreto Supremo 138, de estimación de emisiones asociadas a esas actividades que ellos
reportaron, y las otras 3 últimas fuentes, ¿cierto?, provienen del sistema de impuestos verdes. Entonces es un dato ajustado en este caso. Entonces los datos de CISAT, los datos de impuestos verdes y los datos del 138, ¿cierto?, todos aparecen en el sistema Rueda, ¿cierto?, en un consolidado, ¿ya? Para que lo tengan asociado. Lo mismo en el caso de sistema SISTER, de la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ok? Ahora me paso a la segunda parte, que esta es la parte nueva de este periodo, ¿cierto?, de declaración jurada anual, que principalmente está asociado, ¿cierto?, a la omisión de información. Y esta sección es muy importante, ya que el artículo 11, ¿cierto?, de la resolución 144 establece, ¿cierto?, que el encargado deberá realizar, ¿cierto?, a través del sistema ventanilla única REDC durante el mes de octubre de cada año la declaración jurada anual, ¿cierto?, en virtud de la cual deberá dar fe de la veracidad de información y que no existen omisiones respecto a las emisiones, residuos, productos prioritarios y o transferencias de contaminantes de su establecimiento. Aquí nuevamente se recalca que la declaración siempre es por establecimiento, ¿ok? Por lo anterior, ¿cierto?, tienen que declarar ante la autoridad, considerando, ¿cierto?, obviamente las posibles sanciones que correspondan en el caso de no informar omisión, ¿cierto?, que existe o no omisión. Aquí tienen que sí o no declarar. Con respecto a la emisión al aire, sí le corresponde declarar de acuerdo, ¿cierto?, al decreto 138 a través del sistema RUEA, ¿cierto?, Sistema de Registro Único de Emisiones Atmosféricas. Entonces aquí se les pone un listado, ¿cierto?, de un grupo relevante. Son como entre 11 y 14 sistemas sectoriales que están integrados al sistema de ventanilla única, y se les pide revisar, ¿cierto?, de forma bien exhaustiva, ¿cierto?, con cuidado necesario, si es que corresponde o no que ustedes estén declarando los distintos sistemas. Obviamente, si soy una panadería, por poner un ejemplo más grosso así, una panadería, no tengo por qué estar declarando el sistema de termoeléctrica. Entonces yo indico que no existe omisión respecto a emisión al aire de acuerdo al decreto supremo número 13, ¿cierto?, que no tengo que obviamente declarar a través del sistema de información de centrales termoeléctricas. Entonces hay que revisar en detalle, se les pide ser exhaustivos, ¿cierto? Obviamente nosotros vamos a hacer una verificación, pero esto es súper relevante y serio, así que les pedimos la responsabilidad al encargado de establecimiento de revisar exhaustivamente, ¿cierto?, si existe o no omisión. Lo mismo en el caso del producto prioritario. Hay un grupo relevante, ¿cierto?, de sujetos regulados que se encuentran en una omisión de información. Entonces les pedimos, ¿cierto?, la certeza de aquello en esta sección. Así que les pedimos que revisen muy exhaustivamente la sección de omisión de información, ¿cierto?, con respecto a las normativas, ¿cierto?, y los sistemas sectoriales que están declarando respecto al año de interés. En este caso es periodo 2020, ¿ok? Les recordamos, ¿cierto?, que siempre es año vencido el proceso de declaración. Las siguientes partes de la declaración jurada anual, ¿cierto?, la parte 3 y la parte 4, implica, ¿cierto?, la parte 3 principalmente la verificación. Una vez que ustedes estén chequeando los datos de esta primera parte acá, se le aparece la opción he revisado estos datos, ¿cierto? Y usted en el momento de revisar y dar como el visto bueno a la información presentada, ¿cierto?, se le van a ir marcando, ¿cierto?, en la tercera sección, la tercera parte de esta declaración, que usted ha revisado, ¿cierto?, y ha dado el visto bueno, por así decirlo, a los datos que se le han presentado, ¿cierto? Finalmente, cuando yo cliqueo, ¿cierto?, en finalizar y en ver a la autoridad, en la etapa final, me aparece un último mensaje que principalmente les viene a preguntar, ¿cierto?, si es que han declarado, ¿cierto?, si es que les corresponde, ¿cierto?, la información dependiente, ¿cierto?, de los formularios de producción e inversión, costos de monitoreo y control, ¿cierto?, que corresponde ahí en el sistema de desempeño ambiental. Y como aclarábamos hace unas slides más atrás, ¿cierto?, hay un grupo interesante que no les corresponde, por lo tanto, pueden indicar, ¿cierto?, que no han completado esa información, pues obviamente están eximidos, y los que sí obviamente están obligados tienen que declarar, ¿cierto?, y si es que han efectuado efectivamente su completado de datos en el sistema DAE, que sí han declarado la información obligada acá. Hay que recordar que el sistema DAE está, ¿cierto?, en un sistema aparte del sistema de declaración jurada anual, pero ocurre una verificación cruzada posteriormente de los datos para los establecimientos que durante el periodo que se desarrolló el sistema de desempeño ambiental. Aquí hay una aclaración específica al sistema de desempeño ambiental, ¿cierto?, y tuvieron alguna situación, problema específico para cargar sus datos. Estamos, ¿cierto?, en estas semanas activándole, ¿cierto?, en borrador el sistema DAE para que ellos puedan normalizar aquello.
los tenemos identificados, productos que ellos levantaron ticket durante el periodo del DAE para que ellos no tengan esta complejidad, ¿cierto?, de no haber efectuado correctamente el DAE y que el medio electrónico, si es que no les permitió, les permita, ¿cierto?, durante este periodo. Así que tengan esa tranquilidad también esos usuarios, ¿vale? Pero todos los otros sujetos regulados, ¿cierto?, que están eximidos de acuerdo a su actividad económica, ¿cierto?, de acuerdo al listado DAE, que están eximidos, obviamente tienen que declarar que no. Finalmente, ¿cierto?, dar fe de la veracidad de la información ingresada y que no existe omisión al respecto, y recordar, obviamente, que aquí aplica el artículo 210 del Código Penal en el caso de faltas de información, ¿cierto?, a la autoridad, y del mismo modo, ¿cierto?, cualquier omisión, falta o error que se encuentre en la declaración jurada anual correspondiente, ¿cierto?, a una no declaración, a una falta normativa. Esto es informado a la Superintendencia del Medio Ambiente y por ende, ¿cierto?, muchos ya les llegaron las cartas de advertencia, que lo relevante ahí es ver el cuerpo del correo electrónico que les llegó adjunto a esa carta, porque en el correo electrónico, en el mensaje, se les indica, ¿cierto?, qué establecimientos están en falta con respecto a esa información. Por lo tanto, ahí deben orientarse de acuerdo a las indicaciones que entrega la superintendencia, ¿ok? Y finalmente, ¿cierto?, una vez que ustedes están seguros de enviar la declaración, ¿cierto?, tienen que clicar, ¿cierto?, en enviar la declaración y le aparece un mensaje, ¿cierto?, que su declaración, ¿cierto?, ha sido enviada con éxito al Ministerio del Medio Ambiente. Si tienen alguna duda, observación específica al sistema, ¿cierto? Porque, no sé, no había un dato, había alguna observación que ustedes hayan levantado en este proceso, se les pide, ¿cierto?, usar el formulario de contacto, ¿cierto?, seleccionar en sistema o sección declaración jurada anual, ¿cierto?, y el encargado de establecimiento el que debe reportar esta observación, porque obviamente es en su sesión en la que está responsable de aquello. Específicamente, ¿cierto?, en la sección, vamos a ir una a una ahora en las partes para que quede muy claro este proceso. La sección 1, la parte 1 de los datos, ¿cierto?, es la revisión de la información asociada a los reportes, ¿cierto?, que efectuó en cada sistema sectorial. Aquí recordarles, ¿cierto?, que los establecimientos que han declarado en CISAS, en SISTRE, impuestos verdes, en termoeléctrica, les aparecerá, ¿cierto?, su información en el sistema RUEA, en la sección origen, ¿cierto?, ahí pueden ver esa verificación. Y en el caso de la información del sistema SINADER, aquí un dato importante, aún hay usuarios que están con el periodo anual 2020 pendiente, y en el caso de ellos, ¿cierto?, se activó una nota excepcional para que puedan regularizar, ¿cierto?, y posterior 24 horas que regularicen el sistema sectorial SINADER, su periodo anual, se les va a activar esa información en el sistema DJA, sistema de la declaración jurada anual. Por lo tanto, ustedes van a poder, ¿cierto?, efectuar con toda la información a la vista la declaración jurada anual. Ahora, nos hemos encontrado en estos 2 días que ya hay establecimientos que han efectuado la declaración jurada anual y que nos han dicho por el formulario de contactos que no les apareció la información del SINADER, y nosotros hemos verificado que no efectuaron la declaración del periodo anual de SINADER, y por lo tanto les pedimos a ellos, ¿cierto?, que hay una opción específica de llevar a borrador la declaración jurada anual del periodo y vuelvan a normalizar. Eso lo vamos a ver más en detalle en las próximas slides. Recuerden, ¿cierto?, revisar cada pestaña de los sistemas sectoriales que les aparecen y verificar la información, ¿cierto? Puedo también, ¿cierto?, en esta última sección, después de que he revisado los datos RUEA, dice desconoce estos datos, le aparece, ¿cierto?, información de dónde proviene esta información para que ustedes puedan verificar aquello, ¿cierto? Siempre hay que revisar la información si posee dudas respecto a la misma y verificar qué sistemas sectoriales poseo activo y reportado adecuadamente en plazo. Ahora, esta segunda sección, ¿cierto? Aquí voy a hacer hincapié, ¿cierto?, que es un listado de todos los sistemas sectoriales que están asociados al sistema ventanilla única y que puede o no corresponder a las obligaciones de mi establecimiento. Por lo tanto, nuevamente, les refuerzo el hecho de que revisen exhaustivamente. Aquí se agregó la nota excepcional que les aparece en el sistema DJA actualmente, que indica, ¿cierto?, para el periodo 2020, ¿cierto? Aquí hemos encontrado un grupo interesante, ¿cierto?, de destinatarios finales principalmente que no han efectuado correctamente su declaración del periodo anual 2020, que por favor regularizan ese periodo antes de enviar su declaración jurada anual, ¿cierto? Esta es una oportunidad especial, producto del proceso Marcha Blanca del sistema SINADER,
y que verifiquen esa sección, y una vez que hayan normalizado o regularizado su periodo anual en SINADER, ¿cierto? Para el periodo anual 2020, efectúen la declaración jurada anual, ¿ok? Esto va a estar activo hasta un día antes del cierre de la declaración jurada anual, ¿cierto? Producto de que 24 horas después del proceso se activan, ¿cierto? En la declaración jurada anual esos datos, ¿ok? Y a quienes nuevamente refuerzo, quienes ya hicieron su declaración jurada anual y obviaron esta gran nota destacada, pueden volver a borrador su declaración jurada anual y efectuar, ¿cierto?, la declaración con toda la información a la vista para evitar omitir información en la autoridad. Voy a reforzar con respecto a la información que aparece en esta sección, que obviamente aquí es el listado de todos los establecimientos, de todos los sistemas sectoriales, ¿cierto?, asociados a ventanilla única, y que el establecimiento debe verificar, ¿cierto?, uno a uno si corresponde o no reportar aquello, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, omitir información en la autoridad. Finalmente, ¿cierto?, está la sección de verificación de las secciones revisadas, que les permite, ¿cierto?, ir chequeando que han efectuado, ¿cierto?, la revisión exhaustiva de cada una de las secciones de la información de la primera parte, ¿ok? Y finalmente, ¿cierto? Ya una vez que yo he revisado toda mi información respectiva, ¿cierto? Pongo finalizar y enviar a la autoridad. Y aquí, ¿cierto? Tengo que verificar, ¿cierto? Que no me encuentro asociado, ¿cierto? A algún establecimiento que quizás tenga que reportar el desempeño ambiental. En caso que estoy eximido, ¿cierto? Simplemente declaro que no. Doy fe de esta información, ¿cierto? Y envío la declaración a la autoridad. Hay una sección especial, ¿cierto?, que está asociada al historial de declaraciones, que en esta sección de historial de declaraciones yo puedo ver, obviamente, las declaraciones que he efectuado, y hay un botoncito que acá me permite, ¿cierto?, volver a borrador para el periodo de interés, ¿cierto?, el periodo activo durante este mes de octubre, en el caso que tenga algún error. Yo puedo volver las veces que quiera borrar esta declaración, excepto un día antes del cierre del proceso, porque ya no hay más opciones a volverlo a borrador. Así que les recordamos que ese regresar a estado borrador del periodo activo solamente es hasta el 30 de octubre, ¿ok? Así que todos los que han denotado algún error, alguna falta con respecto a la información que han declarado, pueden tener la opción, ¿cierto?, de regresar la declaración, ¿cierto?, y efectuarla adecuadamente. Tenemos alguna sección de preguntas prearmadas, ¿cierto? Hay establecimientos que obviamente no tienen datos disponibles para revisar, porque quizás no declararon, quizás no hicieron su declaración respectiva en el sistema sectorial. Ellos, ¿cierto?, exceptando el caso de SINADER, como ya lo aclaramos, ¿cierto?, tienen que efectuar igual su declaración jurada anual si les corresponde, obviamente, también con la aclaración de los establecimientos creados nuevos estos últimos meses, que no tengan la obligación sectorial normativa de declarar un periodo 2020, ¿cierto? Un periodo anual 2020, tienen que enviarla de todas formas a la autoridad. Entonces tenemos esas excepciones, ¿cierto? Los nuevos establecimientos y los que hemos detallado, ¿cierto?, en la presentación. Una aclaración que es súper relevante, que todos los años nos llega esta misma pregunta, es que los delegados quieren hacer la declaración jurada anual. Entonces, nuevamente les recordamos que el artículo 11 de la declaración jurada anual, ¿cierto?, de la resolución 144, les dice que es el encargado de establecimiento quien debe realizarla, ¿ok? No hay otro más obligado a esta necesidad normativa específica, ¿ok? Así que los delegados no pueden hacer esta declaración. Igual hay varias preguntas específicas asociadas a los ceses de funciones. Entonces, recordar que si el cese de funciones ocurrió posterior, ¿cierto?, al año 2020, obviamente, si ese proceso no está cerrado, tienen que efectuar la declaración jurada anual. No importa que no le aparezca información, si le aparece, ¿cierto?, tienen que terminar ese proceso. Lo mismo, los establecimientos, ¿cierto? Se ocurren cambios de encargados de establecimiento, ¿cierto? Recuerden que los cambios de encargados de establecimiento también están indicados en el manual. Hay una sección específica cuando yo ingreso a establecimientos dentro de ventanilla única y me aparece ahí los procesos que yo debo hacer. Aquí yo saqué una captura de pantalla de aquello y debe hacer ese cambio del encargado de establecimiento si es que está en esa condición. Y recordarles que solamente el representante legal el que da su aprobación, ¿cierto?, para estos cambios. Así que son cosas que pueden resolver ustedes directamente, ¿cierto?, en la plataforma.
Las situaciones más específicas que hay que tener más cuidado son las asociadas a los cambios de titularidad, ¿cierto? Entonces, si dicho cambio de titularidad, ¿cierto?, ocurrió posterior al año 2020, obviamente el titular va a tener que efectuar la DJA, ¿ok? Eso es algo que sí o sí tienen que dar por hecho. Y si el cambio de titularidad se encuentra pendiente a la fecha, les pedimos a esos establecimientos que nos comprendan bajo las distintas situaciones que hemos generado esa espera, pero les pedimos también que efectúen la declaración jurada anual. ¿Ok? Solamente los nuevos establecimientos sin obligaciones normativas del año 2020 no deben efectuar la DJA. ¿Ok? Es una aclaración específica. Así que le agradecemos, es el cierre. Yo ahora voy a leer, ¿cierto? No sé si Bárbara me ayudará a leer un poco las consultas que están ahí destacadas, las 18 preguntas que están en publicadas, y las otras que están internamente las vamos a ir respondiendo durante el día. Entonces, aquí hay una, si va a quedar grabada la presentación para descargarla, sí. Ahí ya le respondieron que sí va a quedar grabado, ¿cierto? La capacitación va a quedar disponible después en el sistema de ventanilla única, así que van a poder después ustedes verla, ¿cierto? Y descargarla. El video en sí va a estar ya, yo creo que el miércoles a jueves en ventanilla única, y la presentación sí va a poder estar disponible mucho antes. Yo creo que hoy día o mañana va a tardar. Aquí nos pregunta Leticia, ¿cierto? Que llegó un poco tarde, dice, ¿quién está exento? Ahí explicamos que la excepción está asociada por el sistema de desempeño ambiental, dependiendo de su actividad económica, ¿cierto? Y voy a por arriba para que les quede claro ese aspecto. Dice acá claramente las actividades eximidas, ¿cierto?, de declarar el DAE están asociadas, ¿cierto?, a este listado. Por lo tanto, si ustedes están fuera de este listado, ahí captúrenle pantalla por el momento, queridos, a los que estén en esta condición, para que sepan que están o no, dependiendo su código internacional industrial uniforme, ¿cierto?, que están eximidos o no. Principalmente las actividades productivas, las que generan más emisiones en Chile de distinto tipo, son los que están obligados sí o sí al sistema de desempeño ambiental, ¿ok? Hola, Luis. Hola, Bárbara. Sí, esa pregunta apareció bastante. También quizás recordar que este listado también está publicado en la sección de manuales en BU, en la sección de JA manuales. Así que también eso es importante, que pueden recurrir a ese listado a verlo ahí también. Nos pregunta Luis también si han completado los formularios del DAE, ¿se puede enviar la DJA? ¿Cómo? Repíteme eso. Si no se han completado los formularios DAE, ¿se puede enviar la DJA? Sí, o sea, recordarles nuevamente que, como les mencionamos al final del proceso de la DJA, yo puedo seleccionar en el último mensaje si he declarado o no he completado estos formularios. Yo aquí estoy declarando aquello. Entonces, ¿puedo tenerlo sin declarar? Obviamente puedo tenerlo. ¿Estoy en un incumplimiento? Claro que está en un incumplimiento. Entonces, ahí tiene que tener esa certeza. O sea, aquí se pide, ¿cierto?, declarar aquello de forma específica. También quería recordar, Bárbara, que en el último correo masivo también les mandamos un instructivo ahí en un hipervínculo que también le aclara, ¿cierto?, el tema del DAE. Así Perfecto. que también pueden hacer revisión de aquello, ¿ok? Perfecto. Preguntan, yo sé que de alguna manera lo respondiste, Luis, pero nos hiciste también con la pregunta de si es posible hacer un cese de función o cerrar un establecimiento durante el periodo de JA. O sea, claramente son procesos distintos. ¿Ah? Hay que entender que cada proceso que se realiza en ventanilla única son procesos independientes. Que yo haga un cambio de encargado de establecimiento, que traspase a otro, que haga un cambio simultáneo, ¿cierto? Que registre, que haga un cese de funciones, que pida cambiar la titularidad. Esos son procesos que corren en carriles distintos. Pero la obligación durante este periodo es efectuar la declaración jurada anual. O sea, si yo no he efectuado, ¿cierto?, un cese de funciones hasta la fecha, ese cese de funciones puede que estar dentro del mes regulado, sí, pero sí o sí la obligación de la DJA va a estar presente. ¿Ok? Perfecto. Algunos usuarios y usuarias, sí, nos preguntan también algunos, porque algunos por una parte preocupados porque les llegó la carta de la Superintendencia de Medio Ambiente, y otros también preocupados porque no les llegó. Entonces no sé si puedes aclarar nuevamente efectivamente sí, a quiénes le llegó y por qué si era masiva o era un caso particular. Sí. Las cartas de
Las cartas de advertencia que envía la Superintendencia del Medio Ambiente son cartas de advertencia, que es el primer proceso que puede hacer la Superintendencia con los sujetos regulados que incumplieron algún aspecto específico a nivel normativo en relación al registro de emisiones y todos sus sistemas sectoriales asociados. Entonces, estas cartas, entre comillas, le indican, ¿cierto?, de qué establecimientos están en incumplimiento y que le establece, ¿cierto?, los mecanismos para normalizar aquello. ¿Ok? Así que no le llegan a un grupo importante, son cerca de 5.000 establecimientos los que este año les llegó la carta específicamente. Hemos ido bajando significativamente un año a otro la cantidad de sujetos regulados en incumplimiento, por lo tanto igual eso es interesante y esperamos que así sea. Y la idea, ¿cierto?, es que todos los establecimientos regularicen adecuadamente y declaren en los tiempos y los momentos. Hemos sido bastante insistentes con SINADER, porque SINADER partió marcha blanca, por ejemplo, este año tuvo hartas situaciones distintas, pero se han normalizado, se han dado las facilidades, le hemos dado periodos, pero ya la declaración jurada anual marca un antes y un después con respecto a la información a las distintas autoridades fiscalizadoras con respecto a los procesos sancionatorios que ellos pueden efectuar. Así que por eso les damos tanto hincapié a aquello, porque lo que le interesa al Ministerio de Medio Ambiente es el cumplimiento normativo, ¿ok? Será MinSal, será la Superintendencia los que les interese el proceso sancionatorio, a los cuales nosotros les entregamos toda la información que disponemos. Por lo tanto, es importante ese proceso, pero obviamente no les llega a todos esa carta de incumplimiento, solamente a los que tenemos certeza, ¿cierto?, de incumplimientos específicos. Aquí leo nuevamente, igual que hay, que siguen insistiendo, los delegados no pueden efectuar esta declaración jurada anual, solamente son los encargados de establecimiento, y la declaración jurada anual se realiza por establecimiento. Entonces tienen que tener respecto a respaldo de acuerdo yo. Exactamente. Solo fue una pregunta bastante repetida también. También otra pregunta del millón. Nos preguntan, ¿qué pasa si en el resumen presentado no coincide con los datos que tienen ahí los encargados? Es decir, al encontrar aquí algún error en el resumen, ¿se puede modificar? No, en la declaración jurada no se modifica absolutamente nada, porque eso proviene de los sistemas sectoriales. Entonces, ahí recordarles que tienen que informarnos por los formularios de contacto específicamente, ¿cierto?, al encargado de establecimiento, qué situación es la que observó, ¿ok? Porque puede haber ocurrido un error específico ahí en la carga de datos, pero nos puede indicar, ¿ok? Y en ese caso nos preguntan también cuánto se demora, o sea, al hacer advertir mediante formulario que hay alguna inconsistencia o en la información, ¿cuánto se demora en rectificar? Eso se ve caso a caso y dependiendo de la complejidad que corresponda y de la capacidad profesional que tengamos disponible, se resuelve, ¿cierto? Esperamos dentro del periodo de J de este año, ¿ok? Si hay casos específicos que escapen de ese periodo de tiempo, obviamente se verá de forma individual, ¿ok? Lo importante es que tenemos todo el mes de octubre para efectuar la declaración jurada anual y ahí le hago un llamado, ¿cierto?, que revisen la declaración jurada anual lo antes posible, los establecimientos, ¿cierto?, para que puedan ver si existe algún tipo de anomalía con respecto a los datos que están, ¿cierto?, activos en cada sistema sectorial y que les aparecen, ¿cierto?, en esta declaración. Que no esperen el 30 de octubre para hacerlo, porque ya eso obviamente es una despreocupación con respecto a la información que quieran reportar. Así que les pedimos, ¿cierto?, que revisen lo antes posible, que nos informen, ¿cierto?, para poder normalizar aquello. ¿Ok? Aquí igual leo una importante que dice muy vinculado dice que con respecto al desempeño ambiental empresarial, dice que era abierto para corregir. Obviamente, el sistema de desempeño ambiental empresarial tiene su periodo de declaración, que es durante el mes de junio de cada año, según la resolución 144 del 2020 del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, no está abierto para corregir el DAE, a no ser que se encuentre dentro de un grupo de establecimientos que no informaron, ¿cierto?, durante ese periodo, que tuvieron ciertas situaciones con respecto al sistema DAE, pero son un grupo muy pequeño de establecimientos, no superan ni los 100. Entonces, para ellos obviamente están todas las facilidades, pero quienes no efectuaron el DAE, obviamente el periodo del DAE ya cerró y no se va a abrir para corregir absolutamente nada y para reportar algo que no cumplir, no se va a abrir. Los sistemas sectoriales tienen sus periodos de declaración, a no ser que se hagan excepciones, que se hagan procesos que se informen que son extraordinarios para corregir o rectificar o revisar, como ocurrió con el SINADER, por ejemplo, o con un grupo de menos de 1.000 establecimientos del RUEA. Entonces son muy focalizados los que de repente requieren ciertas revisiones, ¿ok?
Perfecto, y en este caso, Luis, tendrán que advertir una omisión. Pregunto porque aquí nos dicen, si un establecimiento le correspondía declarar en un sistema sectorial y no lo hizo en el año 2020, ¿para eso es la sección de omisión? ¿Es posible ingresar los datos no informados? Efectivamente, no, la sección de omisiones obviamente para lo que él indica. O sea, imagínate, yo creo que muchos establecimientos no formaron adecuadamente los productos prioritarios a través del sistema red, por ejemplo, y yo digo ahí que sí existe omisión respecto a esta información. Entonces la autoridad obviamente después les indicará qué ocurrirá con respecto a aquello. Eso va a depender de cada sistema sectorial, ¿ok? Entonces esta sección 2 viene, ¿cierto?, a permitirle al usuario, ¿cierto?, indicar, ¿cierto?, dónde ocurrió la omisión de información. Otra pregunta respecto también a los cambios de titularidad o cambios que se han hecho durante el año. Si hubo un cambio de titularidad en enero, ¿esta nueva titularidad debe realizar la declaración? Eso va a depender. Entonces, como el cambio de titularidad fue en enero, las declaraciones 2020 fueron en la anterior titularidad. Entonces, por lo tanto, si corresponden a algún periodo 2020, ¿cierto?, de la anterior titularidad, le va a aparecer a esa titularidad esta declaración jurada anual, porque son plazos cerrados. ¿Ok? Hay que comprender esa temporalidad. También muchas veces ahí les pido a los usuarios que por favor lean las resoluciones, la 144, que establece ciertos periodos específicos para informar esto. Principalmente a futuro lo que va a ocurrir es que cualquier cambio de encargado de representante de cambio de titularidad, probablemente tal, valga la aclaración, cualquier cambio de titularidad, ¿cierto?, va a tener que hacerse, ¿cierto?, efectivo después posterior a las declaraciones juradas anuales. ¿Ok? Creo que va en ese camino, ¿cierto?, aquello. Pero si yo tengo un periodo declarado durante el año anterior y que corresponde a la anterior titularidad, ¿cierto?, va a tener que aclarar estos aspectos. Un tema también relacionado con el aspecto retroactivo de la DJ. Dice, no entiendo, ¿por qué se habla de declarar 2020? ¿No sería 2021? Ahí, si nos puedes aclarar, sí, Luis, qué es respecto al año anterior. Sí. Siempre la declaración anual, y esto nuevamente es la lectura de los reglamentos, la lectura de las resoluciones. Aquí no es mágico el sistema en sí, que yo ingreso a ventanilla única y casi tengo que cumplir todo lo que aparece ahí, ¿no? Yo tengo una obligación normativa específica, por ejemplo, en el sistema de SINADER, en el Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos, y el sistema, ¿cierto?, tiene obligaciones en el caso de la ARM, ¿cierto?, que son mensuales. Este año, ¿cierto?, son mensuales para todo Chile, pero del año 2020, ¿cierto?, cumplí con mis declaraciones mensuales y en marzo de este año tenía que cumplir con mi declaración anual. Entonces, lo que hace la declaración jurada anual, ¿cierto?, que es en el mes de octubre, toma todas las declaraciones del año anterior y le dice, señor, usted me declaró todo esto con respecto al año anterior en los sistemas. Es correcto, ¿cierto? Y se integran todas las declaraciones que yo hice en todos los sistemas sectoriales. Entonces siempre va a ser retroactivo porque de esa forma nos permite validar la información con los usuarios de primera fuente. Y posteriormente esa información, que es del año 2020, nosotros lo usamos, ¿cierto?, en los distintos indicadores e informes de consolidados, ¿cierto?, que nosotros hacemos del registro de emisiones, que aparecen después publicados en el Open Data del portal RedC a final de año, ¿cierto?, y en los reportes RedC específicos, ¿cierto?, a finales de año igual. Siempre va a ser año vencido, tienen que tener esa certeza. Perfecto. Nos preguntan mucho, Luis, también si la presentación va a estar disponible, si la grabación va a estar disponible. Sí, la grabación va a estar... Si hay posibilidad que lo envíen por mail. Sí, la grabación va a estar disponible, ¿cierto?, a los 2 últimos días, yo creo, en los finales de esta semana, sí, porque hay que descargarla, revisarla y ahí levantarla, ¿cierto?, específicamente, hay que hacer un proceso previo a cargar esta grabación. Lo que sí que la presentación va a estar disponible, ojalá, máximo mañana, para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, la presentación que nosotros hemos mostrado en este rato. Perfecto. Mira, aquí hay un caso, dice Felipe, cuando entré a la DJ de mis establecimientos me sale para revisar solo los datos del RUEA, pero no sale SINADER, siendo que su declaración anual se realizó en plazo. ¿Por qué pasa esto? Y hay otros usuarios también que nos han comentado que no les aparecen los datos SINADER. Entonces, no sé si hay un caso particular. Sí, son casos particulares y ahí les pedimos, ¿cierto?, que nos informen por medio de contacto
que no me aparece específicamente el SINADER. Y nosotros, ¿cierto?, con el equipo técnico específico les levantamos la información. Son casos específicos lo que estamos viendo en SINADER, ¿ok? Y eso es producto de que obviamente el SINADER está en un proceso de verificación de información y la carga de datos, ¿cierto?, para los distintos establecimientos, no necesariamente, ¿cierto?, como hemos hecho procesos de revisiones muy cercanos, ¿cierto?, a la fecha de declaración jurada anual, no se les ha encargado su información a todos. Entonces, que los informen por la declaración jurada anual, ¿cierto? Y nosotros durante estos días va a estar esa información ya en sus secciones específicas de la declaración jurada anual para que ellos puedan revisarlo. Pero que ocupen el formulario de contacto en este caso, en la sección específica, ¿cierto?, de declaración jurada anual, que ahí les voy a volver a mostrar esta sección, ¿cierto? Que aquí nos indiquen en sistema sección, declaración jurada anual, y nos indiquen, ¿cierto?, carga de datos SINADER, ¿cierto? Nos den los antecedentes que efectuaron efectivamente esa declaración, y nosotros, ¿cierto?, vamos a proceder con los equipos técnicos para darle la carga respectiva. ¿Alcanzamos una pregunta más, Luis? Sí, yo creo que sí, un par de preguntas más. Sí, ya. Hay un par de casos que dicen que, según los encargados acá, están en la lista de eximidos. Sin embargo, les aparece de todas maneras en el sistema BU la DJA para contestar. ¿Qué hacen en ese caso? ¿La dejan sin contestar? Sí, es que, queridos, aquí hay una confusión específica. El hecho que yo tenga que responder o no el sistema de desempeño ambiental es algo puntual. La declaración jurada anual la deben efectuar todos los establecimientos que están en condiciones de efectuarla porque hicieron alguna declaración en algún sistema sectorial. Aquí simplemente el sistema de desempeño ambiental empresarial corresponde a otra obligación específica para ciertos grupos de actividad económica, ¿ok? Así que cualquier establecimiento específico que tenía o no que declarar la DJA y cumple con los requisitos. A ver, voy a partir nuevo porque puede que haya una confusión aquí en las palabras que estoy ocupando. Todos los establecimientos que están en ventanilla única y que declararon en algún sistema sectorial durante el año 2020 están obligados a hacer la DJA, ¿ok? Ahora, de ese grupo de establecimientos hay un grupo, ¿cierto?, que son los eximidos, dependiendo su actividad económica, que no están obligados a hacer el DAE, ¿ok?, que es un subsistema. Entonces, no hay que confundir la DJA con respecto al DAE. El que yo esté eximido de declarar el DAE no implica que no esté eximido de realizar la DJA, ¿ok? La DJA la hacen todos los establecimientos, solamente un grupo pequeño de establecimientos, ¿cierto?, que está en este listado de actividades eximidas del DAE, no son eximidas de la DJA, ¿ok? No sé si queda más claro, Bárbara, ahí. Sí, vamos a tener que repetir eso como un mantra. Sí, todos los establecimientos están obligados a realizar la DJA. Sí, aquí lo único claro es que los establecimientos que ingresaron estos últimos 3 meses al sistema de ventanilla única durante este año y que no han efectuado ninguna declaración durante el 2020 y que no estén obligados a hacer una declaración durante el 2020, porque hay sistemas que sí están obligados a hacer durante el 2020 declaraciones este año, esos están eximidos. Los que no tengan ninguna obligación de declarar nada el año 2020 y que ingresaron este año, eso están eximidos obviamente a hacer la declaración jurada anual porque es año vencido, ¿ok? Pero si yo ingresé en junio y tenía que haber declarado residuos del 2020 y no lo hice y después lo pude hacer en el sistema SINADER, tengo que hacer la DJA, ¿ok? Si yo ingresé, mi establecimiento fue aprobado ayer, por así decirlo, pero tenía que haber declarado residuos, productos prioritarios, tenía que haber declarado emisión atmosférica, tenía que haber declarado residuos no peligrosos en los sistemas respectivos y no lo hice, tengo que declarar la declaración jurada anual. Tengo que indicar mi omisión de información. ¿Ok? Bien. Entonces el sistema DAE es un sistema específico de desempeño ambiental empresarial que me permite, ¿cierto?, declarar los formularios de producción, inversión, costos de operación y mantención, ¿cierto?, gasto en protección ambiental. Y esos establecimientos que están eximidos solamente están eximidos de declarar el sistema de desempeño ambiental empresarial, no la declaración jurada anual. ¿Ok? ¿Una última pregunta? Sí. Nos preguntan varios usuarios respecto de los sistemas sectoriales que les aparecen para revisar en la DJA. Dice, por ejemplo, algunos les aparecen, no les aparecen todos, otros preguntan si siempre van a ser SINADER, RUEA y
y el DAE. O sea, eso, Luis, aparece, los sistemas que les aparecen es en virtud de los sistemas que tienen suscritos. ¿Cómo? No sé si puedes profundizar en eso. Eso es importante. Cada sistema, la importancia es que tengan que verificar que todos los sistemas a los cuales han declarado durante el 2020, ¿cierto? Información 2020 son los que les aparecen acá en la sección de revisión de datos, la primera parte. Son todos los establecimientos, ¿cierto?, que han declarado en algún sistema sectorial información año 2020. Si no les aparece alguno de los sistemas donde sí han declarado, tienen que reportarlo a través del formulario de contacto, porque esa puede ser una incidencia, ¿ok?, puntual de su establecimiento. Perfecto, súper claro entonces que la información les va a aparecer en virtud de los sistemas en que ustedes hayan declarado el año 2020, ¿verdad? Creo que esas son las respuestas, o sea, las preguntas que más o menos fueron de temas generales. Vamos a intentar durante el día responder los casos particulares también que nos han hecho llegar por acá, y siempre, ¿verdad, Luis? El formulario de contacto también abierto para los casos de incidencias o reportes particulares. Y recordarles que igual tienen todo el mes de octubre para hacerlo, entonces es importante que ahora tengan sus dudas, si tienen dudas específicas, nos lo hagan llegar a través del formulario de contacto. Nosotros vamos a estar ahí disponibles, ¿cierto?, para resolver este proceso. Les agradecemos a todos, ¿cierto?, su participación. Vamos a estar bien atentos a esas consultas. Y recordarles nuevamente que creo que el tema más importante es la confusión con respecto al DAE, que obviamente hay establecimientos que están eximidos del DAE, pero no así de la declaración jurada anual, que eso es lo más relevante, y que los delegados obviamente no pueden efectuar, ¿cierto?, la declaración jurada anual. ¿Ok? Eso nomás, queridos y queridas, les agradecemos su participación. Va a estar disponible esta presentación mañana más tardar, y ojalá la grabación de aquí al jueves. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.